capítulo 12 del libro de Hebreos, verso 14 y 15. Yo sé que hemos escuchado muchísimo acerca de este versículo, acerca de este capítulo y acerca de las reflexiones en cuanto a la paz y a la santidad. Pero la verdad es, mi hermano, que yo no dejo de meditar en ello, porque sí, fue colocado en el corazón de nuestro pastor presidente, ¿verdad? Si fue direccionado sobre la vida de un pastor que estaba en un momento de ayuno, es decir, de búsqueda del Espíritu Santo. Y fue una palabra que fue direccionada para las congregaciones, para todas las filiales de la asamblea que pertenecen a Filadelfia, ¿verdad? Y de ahí en más que se trabajase en todas las áreas, jóvenes, niños, damas, caballeros, todos trabajan sobre la misma premisa, seguir la paz. Entonces no es poca cosa. No quiero que vea este versículo como otra vez lo mismo. No es otra vez lo mismo, no es una comida repetida. Es algo que nos va a bendecir. Por eso es que colocó Dios esa palabra en el corazón de nuestro pastor. Amén. Dice así Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En la primera lectura encontramos ahí ese seguir la paz. Otra versión, la NBI, dice esfuércense. Otra versión dice procuren la paz, seguir la paz. En la traducción lenguaje actual aparece una palabra por encima del versículo y dice advertencia. Opa, dice advertencia ahí, está colocado como un subtítulo, un megatítulo, un microtítulo, no tengo idea por qué lo colocaron, pero ahí está. Dice advertencia, dice traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. El verso 15 dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Y me encantó la traducción lenguaje actual. Y es un poco más de lo mismo que venimos escuchando desde que inició el culto, ¿verdad? Y nada es casualidad, porque es el Espíritu Santo el banando textos y colocando el sentir en los corazones. Somos todos diferentes, venimos de distintas culturas, de distintos hogares, cada uno es atravesado por distintos sucesos y sin embargo el Espíritu Santo fue colocando el mismo sentir. Eso es Dios tomando control. El hermano cuando cantaba la alabanza era, el Señor está aquí. Él se está paseando en este lugar. Yo me imaginaba aquella escena y entraba en un gozo y decía, ¿te imaginas Jesús caminando entre los bancos? ¿Qué haría yo si viera la persona de Jesús? Porque Él está acá. Donde 2 o 3 están de acuerdo, Él está acá y se pasea en medio de los bancos. ¿Cuál sería tu milagro que le vas a pedir? Y yo pensaba, ¿qué haría si lo viese a Jesús andando acá? Y me postraría a sus pies y le diría gracias. A veces no queda más para decir, Señor, no quiero nada. Tu presencia me basta. Como decía David, no quites de mí tu presencia. Qué maravilloso poder saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en medio nuestro. De que Él tiene interés en tu vida, en tu salida, en tu entrada, en tu economía, en tus hijos, en tus padres. Que Él no deja caer la hoja de un árbol sin su permiso. Mucho menos va a permitir que acontezcan cosas azarosas en nuestras vidas. Él nos ama. Con amor eterno te he amado, dice su palabra. Bien, ahora, teniendo cuidado de, como decía en la traducción lenguaje actual, advertencia.
debemos tomar cuidado, ¿sí? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Y antes era seguir la paz, y ahí era esfuércense y procuren. Es una advertencia. Y lo hemos estado leyendo una y otra vez, mas es necesario meditar en esto. No es un tema meramente emocional, cuando acá habla sobre una raíz de amargura. Es algo que afecta nuestra vida espiritual, peor aún, que afecta nuestra relación directa con Dios. Una raíz de amargura. No está hablando de otra cosa más que de la falta de perdón o de no conseguir perdonar. Y no perdonar, mis hermanos, va a afectar nuestro proceso de santificación, nuestra relación con Dios y nuestra relación con las demás personas. Va a impedir que nosotros continuemos creciendo en la fe como cristianos, en ese sentir ideal que debemos tener. Entonces, si decimos así, que esa raíz de amargura, esa falta de perdón o no conseguir perdonar, no es algo meramente emocional, sino que es un tema espiritual. Y por lo tanto el perdón o la falta de perdón afectará esa nuestra relación con Dios. Y vean ustedes, es algo grave lo que dice más adelante, después de mencionarlo, dice, porque pudiéramos no alcanzar la gracia. Y ahí es donde radica el verdadero problema, porque nosotros necesitamos la gracia para absolutamente todo. Por la gracia nosotros somos salvos. Es por la gracia que nosotros somos salvos. Es por la gracia que nosotros somos santificados. Es por la gracia que las puertas se abren, son puertas de oportunidades. Por la gracia recibimos dones. Por la gracia tenemos talento. Por la gracia tenemos familia. Por la gracia es mucha cosa. Y debiéramos de cuidar esto. En 2 Corintios capítulo 2, verso 10. Vamos a ir desglosando el de a poco, ¿no? 2 Corintios capítulo 2, verso 10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, Pablo diciendo eso, afirmando eso, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y eso está como para resaltarlo. Todo perdón que nosotros damos a cualquiera sea la persona es delante de Cristo. ¿Sí? Sigamos más, verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si nosotros no perdonamos, somos la puerta abierta para que la acechanza del enemigo entre sobre nuestras vidas. Nuestros pensamientos se desvirtúan, nuestras palabras se desvirtúan. Y nosotros no los percibimos. Tan solo por no perdonar, somos una puerta abierta al enemigo. Somos un canal de destrucción. Pero no solo para nuestras vidas, contaminamos también a los congregados. Somos usados por el enemigo para traer cizaña, para traer murmuración, para traer divisiones, para traer pensamientos egoístas, vanidosos. No perdonar nos contamina. Y ahí es cuando cada uno de nosotros en lo individual debe velar lo que está guardando en su corazón, en sus pensamientos. Y a veces es difícil perdonar. Perdonar hoy, me levanto mañana y parece que no lo perdoné ayer y volví a perdonarlo.
Y me levanto mañana, sí, pero me saca de que tenés que volver a perdonarlo. Tenés que ir una y otra vez. Porque de eso se trata. Cuando los discípulos estaban cuestionando esta cuestión de cómo hacer para perdonar, y era Jesús diciéndole que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran perdonar. Señor, es algo muy difícil perdonar. Podemos resucitar muertos, podemos sanar leprosos, podemos sanar, no sé, personas cojas, pero perdonar es muy difícil. Aumentanos la fe. Querían fe para perdonar, ¿ya se dieron cuenta? Aumentanos la fe. Y ahí fue Jesús su respuesta del grano de mostaza. Nosotros normalmente asociamos aquel pasaje bíblico con que la fe tiene que ser pequeña. No, la fe tiene que ser una semilla. Vos y yo tenemos que hacer prosperar esa semilla. Tenemos que hacer morir nuestra carne, enterrar esa fe y que germine, que se haga fruto, que haga semillas, que sea abundante, que pueda desparramarla para otras personas. Ahí es donde nosotros somos carentes. Pensamos que lo que necesitamos es poco, lo que necesitamos es multiplicarlo. Necesitamos poner en práctica la fe. Necesitamos creerle a Dios, como bien enfatizaba Vero. Queremos tantas cosas, pero no nos atrevemos a creerle al Señor. No es milagroso, ¿eh? Nosotros recibimos una palabra del Señor y no es milagroso. La palabra es echar las redes. El que tiene que hacer el esfuerzo sos vos. Dios te prometió la casa, pero la que la va a pagar sos vos. Tenés que trabajar. Puedes estar esperando a que llueva dentro de tu casa. Hay que salir a buscar la bendición. Dios ya me prometió, me va a dar. Pero por el camino el que se tiene que esforzar soy yo. Tengo que hacer crecer esa semilla de fe. Dios me da apenas una semilla, pero en esa semilla está todo el potencial, todo el poder de la gracia que yo necesito. Y se va a multiplicar. No dejemos, mis hermanos, que las acechanzas del enemigo vengan a meterse como guante de seda. Porque el enemigo es sutil, no va diciendo, no va anunciando con un cencerro en el cuello, miren que yo vengo. Viene a hacer lío todo el tiempo y es sutil. Y sus pensamientos son egoístas, sus pensamientos son vanidosos. A nosotros nos infiltra esa manera de ser. Debiéramos de ser sabios y atender lo que nosotros mismos estamos permitiéndonos pensar siquiera. Amén. Entonces vean, hablaba esa cuestión de que debiéramos de cuidar la interacción que nosotros tenemos en medio de la congregación. Que si nosotros no perdonamos, ¿verdad?, las maquinaciones del enemigo entran en juego, ¿verdad que sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que cuidar en esa cuestión sería la interacción con el otro. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, ¿sí? Dios nos hizo seres sociales por naturaleza. Desde allá del Génesis, Dios vio a Adán solito y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y colocó en él ese sentir de que había algo que le faltaba. Adán estaba haciendo sus tareas ahí en el jardín del Edén y sin embargo él percibía que no había lo que él necesitaba. Y muchas veces nosotros nos engañamos. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, no necesito a nadie, yo me arreglo solo. La verdad que mi hermano, eso no acontece. Ya allá en el jardín del Edén podemos percibir que la presencia de Dios es espíritu, ¿sí? Y nos llena espiritualmente, pero nosotros necesitamos una interacción social. Y en eso necesitamos de personas. No podemos ser llaneros solitarios toda la vida. Necesitamos madurar, crecer en esa cuestión. Y es un desafío porque compartir con las personas implica que yo voy a renunciar a mí misma. Implica que yo tengo que moldear mi carácter,
implica que yo tengo que moldear mi manera de ser, tengo que ceder mis caprichos, tengo que ajustarme a los caprichos del otro, tengo que ir y tengo que venir. Es un tira y afloje que me va moldeando a mí y le va moldeando a la otra persona. Nosotros nos necesitamos para crecer en santidad. En este proceso de santidad, nosotros como comunidad cristiana nos necesitamos. Por eso es que es tan importante venir a la congregación. Por eso es que es tan importante ponernos de acuerdo en fe. Ahora bien, Proverbios capítulo 18, verso 1, yo lo leo porque está en otra versión. Dice, el egoísta busca su propio bien, contra todo su sano juicio se revela. En otra versión dice, contra la sabiduría se revela. Entonces, quien es egoísta y hace su propio negocio y hace su propia vida y cree que puede solito, que puede con la palabra de Dios y total yo me la arreglo solo, Dios me escogió a mí, yo soy el bendecido, el coronado, el que tiene los dones, no necesito a nadie más. Yo puedo hacer iglesia solo. ¿Vieron que hay personas que tienen todos los instrumentos y pueden tocar, cantar, bater? Hay personas que se creen capaces, solito hacen iglesia. Yo sé predicar, sé cantar, sé servirse, hacer esto, parece que no necesita a nadie más. La verdad, mi hermano, ahí no está obrando el Espíritu Santo. Puede tener mucha competencia física, mucha habilidad humana, pero ahí no hay una transformación espiritual. Porque los frutos del Espíritu no tienen nada que ver con los talentos humanos. Los frutos del Espíritu tienen que ver con una interacción con el otro. Porque donde yo manifiesto la benignidad, la bondad, la misericordia, cuando yo interactúo con el otro. Cuando yo veo al otro y veo que está haciendo todo mal y yo me hago de paciencia y digo, Jesús amado, dame la calma que necesito, Padre, para no darle uno, papá de gloria. Somos moldeados, nosotros nos necesitamos. Es ahí donde yo manifiesto los frutos del Espíritu. Así yo me arreglo solo, soy egoísta y estoy manifestándome, revelándome a la sabiduría de Dios. Somos seres sociales. ¿Sí? Convivir implica ese esfuerzo. Y por ahí había escuchado una frase, en realidad creo que la vi en Facebook. 2 abuelitos que decían que su matrimonio había durado más de 50 años, porque ellos tenían la costumbre de aquel entonces que si algo se rompía, ellos lo reparaban. ¿Sí? Y es una idea que a la mayoría le cae bien, pero la verdad, mi hermano, si reflexionamos un poco, la cuestión sería así. Está comparando el matrimonio con un objeto. Y la verdad, en la actualidad, lo que se rompe difícilmente se repare. La mayoría es para tirar afuera porque sale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo. ¿Es así o no? Y si nosotros aprendemos esa cuestión y lo llevamos a nuestra vida diaria, y entonces tengo un problema con mi vecino, y en lugar de tratar de buscar la paz con mi vecino, digo, bueno, mejor me mudo de casa, es más fácil. Tengo un problema con mi compañero de empleo. No, mejor me cambio de trabajo, me voy a renunciar y me voy a otro lado. Porque moldear el carácter es lo que no queremos. Administrar el conflicto es lo que no conseguimos. Nos frustramos tan rápido. Decimos, ay, yo no estoy para tolerar a esta gente. Ay, Dios no me quiere para esto. Jesús nos soportó todas las cosas. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y sin embargo Jesús se quedó ahí y cumplió hasta el final. Y nosotros nos queremos tomar el palo en la primera. Y si seguimos pensando así, me hicieron un problema en la iglesia. Me cambio de iglesia, total es más fácil. Me exhortaron, me disciplinaron, me enseñaron, me quisieron, todo hacen cualquier cosa, yo me voy de acá. No hay el Espíritu Santo. ¿Es así o no? Nos tornamos cristianos calecitas, decía un pastor. El problema se torna un poco más grave cuando lo hacemos hábito y tenemos dificultad con el cónyuge.
Y ahí preferimos el divorcio antes de que buscar la paz y la santidad, antes que apagar las raíces de amargura, antes que moldear el carácter y entender la otra perspectiva. Cuando el Señor decía que en el mundo tendríamos aflicciones, mi hermano, no se trataba solamente de cosas espirituales. Cuando yo leo la historia de Saúl, encuentro que él entristeció el alma de sus padres. Dice en la Biblia que llenó de amargura el alma de sus padres, porque Saúl escogió. Dije bien, ¿era Saúl? Creo que me estoy confundiendo Sí, escogió las mujeres de... La maestra me ayudó. Llenó de amargura la decisión de él, el acto de él llenó de amargura el corazón de sus padres, el alma de sus padres. Y es algo muy profundo. Las acciones de otras personas te lastiman, pero no son cualquier persona. El que pasa por la calle y te dice algo grosero no te lastima, no te ofende, no te cala profundo. Ahora, que te cala profundo aquel que está más cerca tuyo. Aquel que conoce tus debilidades y tus fortalezas, que no solamente sabe decir cosas para bendecirte, aquello que realmente te va a aumentar el autoestima, sino que puede decir la palabra justa para hacerte caer a lo más bajo. Eso es lo que realmente hiere, porque es la confianza la que se quiebra. Decir palabras ofensivas. Las palabras, hermanos, muchas veces no se consigue arreglar así nomás. Y el desafío con este versículo no es el arreglar el daño, es prevenirlo. El desafío es hacer un paso antes. Es el poder ser sabios en el Señor, porque es mucho más fácil antes que pedir, es mucho mejor antes que estar pidiendo perdón por pecados, no pecar. Es mucho mejor antes que estar queriendo arreglar alguna ofensa, es no ofender. Es mucho mejor y Dios va a ver con mayor excelencia, con mayor gracia, aquella persona que prefiere ceder a sí mismo, renunciar a sí mismo, antes que procurar una afrenta. Saber que a la otra persona le está lastimando, le está ofendiendo, le está haciendo algo y no te está diciendo nada, pero vos sabés dónde hincar. Antes que estar ofendiendo, el Señor prefiere que cedas. Por eso que Jesús dijo así, si alguien te pide la capa, dale también dale lo tuyo. Cedé vos de lo tuyo. Parecía que la enseñanza moral es solamente para los de afuera. Para mí no es la enseñanza moral, porque yo ya sé la Biblia, yo me porto bien, yo hago todo bien. ¿Seguro? Porque la enseñanza moral es siempre para todos nosotros. Y el Señor nos está pidiendo hacer la milla extra, ayudar a ese mi hermano que es débil en su carne, que todavía se enoja por todo, que todavía se irrita por todo, que todavía se estresa por todo, que todavía es gritón, que todavía es, impulsivo, que todavía le cuesta, pero que yo le pueda ayudar, que yo pueda ceder antes que juzgar, que yo pueda acompañarle con un consejo antes que con una palabra dura de exhortación. No le di para que vea, porque siempre nos hace así. Queremos siempre, pareciera que ese es el camino fácil. Lo único que conseguimos es cerrar los corazones. Impedimos que la gracia de Dios se manifieste. El Señor es el primero en perdonarnos. Y mi hermano, es complicado esa cuestión del perdón. Pareciera hasta un acto de injusticia lo que el Señor nos pide. El Señor me ofendió, me persiguió, me tiró piedra, me cascoteó y encima le tengo que perdonar porque Él tiene algo contra mí. Él es el del problema y yo tengo que ir a pedirle perdón. Parece un mal chiste. Pero es lo que la enseñanza, la palabra de Dios me dice. Yo tengo que buscar la paz. ¿Y en quién se va a manifestar la gracia de Dios? En mi vida y en la de mi hermano. Había visto un video extraordinario, yo bien del mundo era, pero
cosas de Dios que a mí me encanta ver. Era un hombre, un psicópata. Era el caso de River Green, creo que sería Río Verde o algo así, en Estados Unidos. Era un psicópata. El tipo buscaba mujeres en distintas condiciones, las torturaba hasta la muerte y luego arrojaba su cuerpo en el río. Y costó muchísimo encontrarlo porque el tipo realmente era muy malvado en lo que hacía, realmente quitaba todas las pertenencias y a veces era dificultoso reconocer cuerpos y era todo un tema. Pero ahora cuando descubrieron quién era ese asesino, lo pusieron ahí en el banquillo y eran esos juzgados abiertos en Estados Unidos, donde que viene la persona y le puede decir lo que quiera al acusado. Y ahí venían todos los familiares de las víctimas a decirle: yo te odio, te aborrezco, mereces la pena de muerte. Y le decían todo tipo de cosas injuriosas y palabrotas así. Venían madre tras madre, padres, hermanas, amigas, todos hacían decirle cosas. Y usted le mirabas al asesino, y una cara de póker, como diciendo: no me importa. Ya su mirada era fría, era distante, hasta mostraba que estaba cansado de escucharlas, o sea, no le importaba. Él había torturado a esas mujeres hasta la muerte y no le importaba, no escuchar esas mujeres en lamento, a esos familiares en lamento, y a él no le provocaba nada. Hasta que se paró un padre grandote y dijo: ¿sabe algo? Usted desafía en mí el ser el cristiano. Usted asesinó a mi hija, pero yo voy a hacer aquello que la Escritura me enseña, que Jesús me enseña, yo voy a perdonarle. Y en cuanto a eso, yo quiero que usted se sienta tranquilo, yo le perdono por haber matado a mi hija. Y aquel hombre, el asesino, lo miró y comenzó a llorar. Un asesino en serie, hermano, si usted busca, se supone que no puede expresar sentimiento alguno, ni alegría, ni tristeza, ni compasión, ni melancolía, ningún tipo de emoción. Y aquel hombre se quebrantó y comenzó a llorar por sentirse perdonado, por recibir perdón. Esa es la gracia que hace que corazones de piedra se conviertan en carne, que Él pueda tener compasión. Me perdonó. Qué cosa extraordinaria la que hace la gracia de Dios. Nosotros no dimensionamos eso, a nosotros nos cuesta perdonar, abrir el corazón y decir: yo te perdono, no voy a juzgarte más por esto. Y es la gracia de Dios la que quiere ponerse en obra, sanar mi vida y la vida del otro. Cuando ustedes recuerdan aquel texto en el que Jesús relata, ¿no es cierto?, para los que están ahí escuchando, les habla de dos hombres que se presentan delante de un señor exponiendo sus deudas. Y aquel señor perdona al primero, tenía una deuda enorme, enorme, enorme. Pero le lloró tanto que le perdonó y lo dejó ir. Pero era este que recibió aquella gracia, aquel perdón, salió afuera y empezó a perseguir a quien le debía a él. Y dice que lo ahogaba, ¿verdad? Y le reclamaba: págame lo que me debes. Ahora cuando se fueron a contarle a su señor lo que estaba aconteciendo, vos y yo recibimos un perdón enorme. Y fue una gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Un tesoro invaluable que muy pocos encuentran. Y nosotros nos aferramos a ese tesoro porque ¿quién no quiere recibir perdón, misericordia? Y nosotros nos aferramos a ello. Ahora, cuando alguien nos debe algo, nosotros reclamamos. No somos capaces de dar una pequeña parte de la gracia que Dios nos dio. Porque es tomar de la gracia que ya recibimos y dar para otra persona.
yo te perdono, yo voy a hacer misericordia contigo, yo voy a dar un acto de paz contigo, yo voy a hacer un acto de justicia contigo. Es la gracia que ya está en mí, hacer que opere en otra persona. Pero somos incapaces de entenderlo de ese modo y nos cerramos. Y la gracia de Dios es como si nosotros le cortáramos la energía al aparato ese ahí. Tendría toda la competencia y la energía llegaría hasta donde el cable está cortado. El problema es que yo decidí no tomar de aquella gracia. Yo decidí que esa gracia no opere de mi vida para otros. Pudiéramos ser un canal de transformación, un fuego vivo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Isaías en el que el profeta se reconoce pecador y va delante de Dios y le dice: Señor, soy de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos? Y aparece un ángel, toma un carbón encendido del altar y toca sus labios y le dice: ahora estás santificado. Perfecto. Jesús es más que un carbón encendido apenas. Jesús es una antorcha viviente. Sus ojos son de fuego. Él es más que un carbón encendido y Él nos toma por lleno a nosotros. Toda nuestra vida está santificada, no apenas nuestros labios. Tenemos la mente de Cristo, nuestras palabras son de bendición, nuestro hacer prospera. Donde caminamos derramamos bendición. Hermanos, nosotros somos parte de esa bendición de Cristo sobre nuestras vidas. Pero no lo entendemos así. Nuestras palabras pueden hacer bendición, pueden derramar bendición y no lo vemos así. Necesitamos llenarnos de esa gracia. Tener cuidado de no desatender la salvación. Salmo 55, verso 12. ¿Está ahí? ¿Encontró? A mí me está costando, hermano. 55:12. Y esto es lo que les decía con respecto a las personas que están más cercanas a nosotros. Ellos hieren un poco más profundo. El verso 12 en adelante dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, si cuanto menos fuera mi enemigo, ¿verdad? Pudiera de soportarlo. Ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi cercano, mi amigo, mi compañero, mi guía y mi familiar. Verso 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Duele más cuando la herida viene de alguien que es próximo, de aquel que debía de cuidarnos y no lo hizo, de aquel que debía de manifestar lealtad y no lo hizo, de aquel que debía de guardar sigilo, ¿verdad? Dice la Escritura que el que es amigo no anda en chismes, ¿verdad? Y de pronto nosotros confiamos algo y nos sentimos ofendidos, lastimados. Debiéramos de cuidarnos de hacer estas cosas y al mismo tiempo entender que todos somos seres humanos y que muchas veces dejamos brotar raíces de amargura y que el enemigo es el que puede tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y ya no somos nosotros, sino que empezamos a hacer cosas que normalmente no haríamos.
ofender a la persona amada solo porque estoy enojado con aquel. Ofender a aquel otro es como que te descargas con la persona que no debía. Nos pasa seguido y no debiera de ser así. Seguid la paz, dice el versículo. Vean ustedes, si seguir la paz, entonces es un proceso en el que yo camino a santificación. Si yo no sigo la paz, si yo permito que las raíces de amargura entren en mí, entonces yo me estanco y retrocedo espiritualmente. En ese camino de santificación yo empiezo a dar pasos atrás. Y en lugar de tornarme de bendición, yo empiezo a tornarme de maldición. Cuando debiera de ya ser maestro, otra vez tengo necesidad de que se me enseñe las primeras cosas, lo que ya se supone que debías haber aprendido hace mucho. ¿Tenés todavía necesidad de leche cuando ya tenías que estar comiendo alimentos sólidos? Era para que ya seas maestro y todavía necesitas aprender a respetar, a caminar en integridad, a manifestar los dones del Espíritu Santo, a manifestar los frutos del Espíritu Santo. ¿Otra vez tenés necesidad de todo eso? Y si habla de raíz de amargura, ¿cómo mato la raíz de amargura si ya está en mí? Cuando nosotros vemos la enseñanza de Jesús, en el que el sembrador salió a sembrar, y vemos que una cayó entre pedregales, y dice que creció rápido porque no tenía profundidad, pero salió el sol y ¡plum! Se quemó todo. Chau raíz. Entonces hagamos eso. Si hay una raíz de amargura que entró en lo profundo, que empezó a cavar en lo profundo, empezó a hacerse profundo en mi vida, ahora lo que yo puedo hacer es traer luz sobre aquello, sacarlo para arriba. Ahí es cuando yo puedo buscar una persona de crecimiento espiritual, una persona madura en la fe y decirle, mira, yo necesito confesarte un pecado. Yo necesito que me ayudes a orar para matar esta raíz de amargura. Porque si nosotros nos confesamos nuestros pecados, dice la palabra que el Señor nos perdona. Hermanos, muchas veces yo me he visto en la necesidad de buscar a alguien en quien yo tengo confianza y decirle, yo fallé en esto delante de Dios. Y cuando aquello yo pensé que era mi debilidad más grande y que me apartaba de Dios y por más de que lo intente yo humanamente no iba a conseguir, sin embargo cuando yo iba y contaba para otra persona, aquella autoridad del enemigo se apaga porque saco a luz y me pongo de acuerdo con alguien. Y donde dos se ponen de acuerdo, mi hermano, hay victoria. Y ahora, si vos me decís, pero es vergonzoso, ¿qué acto de pecado no lo es? Todos nosotros sabemos lo que significa un pecado. Por eso dije, una persona madura en la fe. Necesitamos aprender a ministrar a otros también, a sanarnos mutuamente, ¿sí? A buscar la paz los unos con los otros. Parece si nos ponemos de pie. Muchas veces nosotros emocionalmente no sabemos cómo reaccionar, tenemos una autoestima o muy baja o muy tocada o nos sentimos tan traicionados que a veces no nos gusta ni que hablen bien de nosotros. ¿Alguna vez te ha pasado de que no te gusta que hablen bien de vos? A mí me incomodaba muchísimo ese asunto. No me gustaba para nada que hablen de mí. Me enojaba cuando eso acontecía. Y ahí leía cuando Jesús le ve a su discípulo y le dice, he aquí un verdadero israelita. Y aquel reacciona diciendo, ¿quién te dijo? Me refiero a Natanael, ¿verdad? ¿Quién te dijo? Su reacción es ¿quién te dijo? Jesús estaba hablando bien, estoy hablando bien de vos, pero ¿quién te dijo que soy yo? ¿Quién te dijo que podés decir eso? ¿Quién te dijo?
pareciera que no pudiéramos ni recibir eso. Hermanos, es de mutua edificación. Nosotros tenemos que poder recibir esa palabra. Qué buen trabajo hiciste hoy. Qué buen trabajo hiciste hoy. Qué bueno lo que hiciste hoy. Qué buen trabajo que hizo hoy. Qué buena tarea la que realizaste hoy. Yo sé que no lo haces por mí, que lo haces para el Señor, pero edifica la congregación. Y yo necesito alentarte de que continúes haciéndolo, porque nos necesitamos. Pero también está la otra parte, que necesitamos sentirnos animados. Pareciera que le ama a todo el mundo, hace bien las cosas menos yo. Todo el mundo trabaja bien menos yo. Para todo el mundo hay regalos menos para mí. Hermano, ese sentimiento del último tejón del tarro. No, lo que pasa es que a mí no me quieren. Lo que pasa es que conmigo no cuentan porque... No, ya conmigo no hablan, pues. Y siempre nos sentimos así como los peyorativos. Hermanos, es hora de cambiar. Y los que pueden cambiar somos nosotros. Pero nos gusta tanto lamernos la herida. Nos gusta tanto sentirnos automenospreciados. Los pobrecitos delante de nuestros propios ojos. No debiera de ser así. Como congregación somos familia. Como congregación nos necesitamos.